Estamos con el diputado José Antonio de la Vega Azmitia, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso y también coordinador de la fracción del PRD en la Cámara de Diputados. José Antonio, pues estamos a la mitad también de la legislatura, la segunda legislatura en el gobierno de la alternancia. ¿Qué importancia tendría, digamos, el legislativo en la construcción de las nuevas formas de gobierno? O sea, ¿por qué hay que valorar el trabajo del legislativo en un gobierno de la alternancia? Bueno, lo primero que yo diría es que si comparamos la manera como se llevaban a cabo las cosas en el pasado, por no decir el antiguo régimen, para ubicarnos en un tema de alternancia, yo te diría que la forma de relacionarse el legislativo con el ejecutivo era prácticamente una instancia de dominación por parte del ejecutivo. De subordinación. De subordinación total, ¿no? Me tocó ser legislador en la 59ª legislatura y veíamos las iniciativas que se enviaban por parte del Ejecutivo, donde no se le podía modificar una sola coma, ni por parte del propio grupo mayoritario de la misma orientación política del gobernador. A pesar de que se acreditaran errores, ya no hables de sintaxis o de ortografía en la propia iniciativa, tenían terror de cambiarle una coma. Y cuestiones de técnica legislativa, cuestiones jurídicas de fondo, se les hacían ver y tenían temor inclusive hasta de plantearlo. Yo creo que eso es uno de los cambios cualitativos que ha habido ahora. El Ejecutivo tiene, de acuerdo a la Constitución del Estado, la facultad de iniciativa de ley. Tradicionalmente los ejecutivos en el país, tanto en la Presidencia de la República como en todas las entidades federativas, son los principales iniciadores de leyes. Por razones de la misma naturaleza del poder público, de la administración, es el gobierno quien enfrenta y quien tiene el conocimiento de la problemática donde las leyes se aterrizan y donde las leyes tienen razón de ser en la relación con gobernantes y gobernados. Entonces, los que constantemente tienen la capacidad también de poder hacer leyes completas, iniciativas, pues son los aparatos de gobierno. Así ha ocurrido siempre y va a seguir ocurriendo de alguna manera. Los legisladores presentamos también iniciativas, sin duda alguna, pero no se puede comparar la capacidad para presentar iniciativas que tienen los poderes ejecutivos. Entonces, si partimos de ese principio, lo que ha venido ocurriendo en esta legislatura es que todas las iniciativas del Ejecutivo y la de los demás diputados entran a un proceso de análisis verdaderamente por parte del Poder Legislativo, por parte de todas las fracciones parlamentarias, y se han corregido, se han analizado a fondo, porque pues dos cabezas piensan más que una. Y eso es lo que explica que la gran mayoría de las votaciones que hemos hecho en reformas constitucionales, las nuevas leyes que hemos aprobado, las reformas que se han hecho, se hayan aprobado en el 95% de los casos por unanimidad de los votos del Congreso. Entonces, ¿tú sostendrías que hay mayor autonomía o hay...? Hay sin duda una mayor autonomía y yo también la voluntad política del gobernador de no influir, porque tradicionalmente los gobernadores influían en su bancada como líderes naturales de sus partidos, y yo creo que ahora el gobernador ha sido muy respetuoso, el partido ha sido respetuoso del trabajo de los legisladores y nos han permitido que vayamos a hacer análisis de fondo. Muchas de las iniciativas de las leyes que hemos aprobado también tienen que ver con procesos de armonización legislativa que vienen de disposiciones de reformas federales. Entonces, ahí sí hay una cierta libertad de configuración, pero por lo general tenemos que poner en las leyes locales, en la Constitución, lo que ya se decidió en el constituyente permanente del Congreso de la Unión. Entonces, eso ha facilitado ciertas cosas, pero las leyes locales, las nuevas, las que nosotros hemos hecho aquí con la autonomía plena,
han sido procesos de discusión muy fuertes con todas las fracciones parlamentarias. Lo puede decir el PRI, lo puede decir el Verde. En algunas ocasiones el PRI, por ejemplo, se ha quejado de mayoriteo. Pero es parte del discurso político, porque han votado a favor. Tú puedes decir, me mayoritearon, pero que yo acredité que voté en contra, ¿no? Pero si votaron a favor, no puedes decir que te mayoritearon. Hay una contradicción en el discurso. Entonces, eso se vale también en el legislativo, en el Congreso. Es una caja de resonancia política el Congreso. Pero yo distinguiría entre el trabajo estrictamente legislativo técnico, y el discurso, de la parte política que tiene que ver con los puntos de acuerdo, con los debates en asuntos generales, que dominan a veces cuando hay coyunturas muy específicas, como el tema, por ejemplo, cuando hubo las elecciones en Quintana Roo, cuando hubo las elecciones en Colima, la extraordinaria, cuando hubo las elecciones, la elección extraordinaria en el 2015, también, ¿no? bueno, claro, Sí. todo eso tiene que ver necesariamente como parte del debate político. Pero en la parte técnica, lo que yo puedo acreditar, y también se lo tengo que reconocer a todas las fracciones parlamentarias, a los coordinadores, a los diputados de todas las fracciones, el que hacemos reuniones de trabajo, no únicamente con asesores, sino con diputados, y nos ponemos de acuerdo. Y por lo general nos hemos puesto de acuerdo porque yo considero que hay también una legislatura de parte de todas las fracciones con gente con experiencia y con sentido de responsabilidad, que es lo que permite que puedas transitar y que puedas de alguna manera avanzar en los temas legislativos. Yo veo que hemos cumplido cabalmente con nuestra responsabilidad constitucional y legal de los temas que nos han sido puestos a la consideración. Ahorita, por ejemplo, vamos ya fuera del tiempo, pero estamos discutiendo en este momento la nueva ley de protección de datos personales, que la vamos, si todo apunta bien, a aprobar en la comisión probablemente esta semana, y la próxima semana estaríamos en actitud y en disposición de hacer un nuevo periodo extraordinario para poder aprobar esa ley, junto con las otras dos leyes que nos faltan para completar todo el paquete del sistema estatal anticorrupción, que es la reforma a la ley orgánica de la Fiscalía del Estado y la configuración y tipificación de nuevos delitos que antes eran faltas administrativas y que ahora van a ser delitos sancionables por parte del Código Penal. Sí, o sea, es una serie de leyes que tienen que... Es un conjunto de leyes que ya hemos aprobado la mayoría y nos faltan estas dos para completar todo el paquete de lo que se conoce como el sistema estatal y nacional anticorrupción. Sí, me quisiera yo referir también, ya que mencionas esto, a una especie de confusión. Ahorita están en receso, ¿no? Sí. Cuando se habla de receso del legislativo, pues la percepción pública es que no están trabajando. Yo incluso recuerdo que tú habías hecho una iniciativa cuando fuiste diputado de la oposición para que se ampliaran los periodos legislativos. Se amplió. Se amplió. Se amplió no en la forma como yo la propuse, pero se logró ganar 15 días. Ahora el periodo termina el 15 de abril, cuando terminaba el último día de marzo. Entonces, ahora el 15 de abril salimos y logramos avanzar 15 días. Yo proponía que el receso solo fuera un mes, pero bueno, no se acordó. Pero eso no impide que las comisiones tengan que trabajar de manera o irse ordinaria. De vacaciones. Bueno, ahorita vamos a hacer probablemente el tercer periodo extraordinario. Para poder sacar los temas del periodo extraordinario, antecede a esas convocatorias todo un trabajo legislativo previo, no únicamente en comisiones, sino en reuniones de trabajo permanentes que hemos tenido que estar todos los diputados consensuando y discutiendo los temas para el perfeccionamiento. No es una tarea fácil poder sacar leyes con técnica legislativa, que tengan los elementos profesionales, que sean leyes claras, que permitan realmente un conocimiento accesible. Hemos trabajado mucho en esa parte en el Congreso, en esta legislatura, ¿no? Sí, de repente también existe la impresión como que les gana el tiempo, ¿no? Ahorita estamos en la creación del sistema estatal anticorrupción. Se discutió un poco esto de la ley de datos personales. ¿Qué ocurre? ¿Tienen que esperar a que
haya las reformas a nivel federal para poder aterrizarlas a nivel local. Algunos diputados se quejan de que les entregan casi al cuarto para las 12 las iniciativas. Platícame cómo es esto. Bueno, efectivamente hay temas que por su naturaleza se están discutiendo, por ejemplo, en el Congreso Federal. Entonces, como el objetivo de esas discusiones es el tener leyes generales, entendida por una ley general, una ley que tiene aplicabilidad en toda la República y obligatoriedad de cumplimiento, pues entonces se presentan a veces iniciativas sobre el mismo tema, sobre temas que están a punto de concluirse o que ya se aprobó en la Cámara de Diputados Federal y entró como minuta al Senado de la República y está discutiéndose. Es decir, que es cuestión de un mes, de 2 meses, de 3 meses para que esas reformas avancen. Entonces, sería aventurarnos, adelantarnos a intentar nosotros reformar una ley con la misma materia hasta no esperar el resultado y los contenidos de una ley general que finalmente nos va a supeditar. Sería tanto como estar reformando la misma ley 3 o 4 veces en un año. Es el tema que tenemos ahorita, por ejemplo, en lo de maternidad subrogada. El gobernador presentó una iniciativa en la legislatura pasada donde introdujo una serie de controles por parte de la Secretaría de Salud para controlar estas clínicas y para limitar que estos procedimientos se hicieran sin fines de lucro, que no se pudiera cobrar ya, que no se hicieran los contratos. Porque se había convertido en un negocio, ¿no? Se convirtió en un negocio. Y el tercer tema que introduce el gobernador fue precisamente el de que fuera solamente para los connacionales mexicanos. O sea, que ya no pudieran ser para extranjeros, no tratándose de un derecho humano fundamental el tema de la maternidad subrogada, porque si así lo fuera, lo hemos sostenido, esas leyes se pudieran permitir hacer esos procedimientos en todos los países del mundo. Entonces me parece que así lo introdujo, así lo aprobó la legislatura y ahora se tiene un mejor control sobre ese tema. Sin embargo, se presentó una iniciativa en el Congreso de la Unión que está discutiendo ya la Cámara de Senadores, donde lo que se busca es ya quitar esas restricciones. Es decir, se busca reformar en la Ley General de Salud que esos procedimientos se puedan llevar a cabo ya en toda la República, sin fines de lucro y solamente para connacionales. Es decir, digamos, siguiendo el modelo de Tabasco. Exactamente. Lo que introdujo el gobernador aquí es lo que se busca imponer como modelo en el ámbito federal, con la diferencia que Tabasco sí lo permite y Sinaloa también, pero los otros 28 estados no lo permiten. Con la Ley General de Salud y estas reformas que se buscan introducir, se podría hacer estos procedimientos ya en toda la República. Entonces, hay iniciativas que han presentado compañeros y compañeras diputadas aquí sobre ese tema. Entonces, nosotros hemos considerado, cuando hablo nosotros, hablo del consenso que se discuten los temas en la Junta de Coordinación Política, de dejar esos temas aguantados, esas iniciativas, hasta que no se resuelva cómo va a quedar el tema en la Ley General de Salud, porque de otra manera no tendría sentido. Hay quien dice, bueno, es que hay que quitarlo de Tabasco. Hay una de las iniciativas que propone que ya no se pueda hacerlo de maternidad subrogada en Tabasco. Pero la Ley General de Salud no nada más lo va a permitir para Tabasco, sino para toda la República. Entonces, ¿para qué quitarla si luego lo vamos a tener que ajustar? Nuestra Ley Estatal de Salud y el Código Civil. Entonces, hay temas, Víctor, que me parece que tienen que esperar su tiempo de maduración. Hay otros temas, por ejemplo, como el tema del fuero, que me parece un tema importante. Que quizá va vinculado con el asunto de la anticorrupción también. Así es, y son temas que pues se han discutido desde hace muchos años en el Congreso Federal. Yo mismo fui el único diputado en la historia del Congreso de Tabasco que presentó la primera iniciativa para eliminar el fuero. Creo que fue en el 2008 que la presenté, y obviamente pues en ese tiempo no estaba madura la fruta. Hasta los mismos compañeros de la oposición me decían, oye, pero ¿cómo nos vamos a quitar el fuero? ¿Tú te imaginas? Nos van a poder agarrar la policía de Granier. Y había como que el temor de que el fuero es una figura que protegía a la oposición en sus dichos, en sus acciones, en los mítines, en las marchas, para que no fuesen detenidos. Entonces, bueno, yo la presenté en una idea de que yo consideraba que no deberíamos ampararnos en el fuero, pero no había consenso, porque hay que reformar la Constitución. No nada más es un tema de la mayoría, es un tema del consenso de las 2/3 partes de los integrantes del Congreso. Entonces, ahora
estamos en un escenario distinto. Varios diputados de diversas fracciones han presentado las iniciativas. El propio gobernador he escuchado que se ha pronunciado en favor de una iniciativa de eliminar la figura del fuero. Entonces, a mí me parece que ahora lo estamos discutiendo en una perspectiva y en un contexto diferente. Sí, porque ya no tampoco hay un gobierno autoritario, no, totalmente. ¿no?, en el país. Eso también tiene mucho que ver. Si la oposición de hoy en día sintiera que el fuero es una figura que los protegería en su labor opositor, en su labor de crítica al gobierno, estoy seguro que no lo estuvieran proponiendo. Si lo proponen en parte es por eso que tú mencionas. Ahora hay un clima de mayor libertad de expresión, de mayor libertad de actuación, donde no hay un gobierno que esté con la idea de eliminar a sus adversarios o a sus críticos. Entonces me parece que eso es algo destacable y yo no le veo problema para que ahora, en el próximo periodo ordinario de sesiones que iniciará en el mes de septiembre, entremos a la discusión a fondo del tema. ¿Tu posición es favorable al...? Yo me he manifestado favorablemente. Yo fui el primer diputado que presentó una iniciativa en ese sentido y no puedo estar en contra, ¿no? Sí, ahora, a propósito del fuero, mencionabas también hace rato la construcción de este sistema estatal anticorrupción. Entiendo que sale la convocatoria para integrar los órganos de este esquema. ¿Esta nueva ley tú crees que va a permitir hacer acciones preventivas? Porque por lo general parece que corre uno detrás de los ladrones, ¿no?, y no se previene que ocurran este tipo de cosas. Pero mira, lo primero que hay que destacar es el espíritu en el que este tipo de reformas a nivel nacional se dieron. Recordemos que todo esto empieza con esa iniciativa del IMCO, donde recabaron alrededor de, si no mal recuerdo, unas 700,000 firmas a nivel nacional para introducir lo que se conoce como la Ley 3 de 3, que no es otra cosa más que incorporar a nuestras obligaciones como funcionarios públicos una tercera declaración, donde ya los funcionarios públicos en el país estamos obligados a presentar nuestra declaración fiscal ante Hacienda, nuestra declaración patrimonial, que eso ya desde hace muchos años, y esta reforma introduce una tercera declaración que es la que se conoce como la de los intereses de cada funcionario público. Esto quiere decir, de intereses, ¿no? Esto lo que quiere decir es que si el funcionario público tiene una empresa y es socio de una empresa, bueno, pues tiene que informar en qué porcentaje forma parte de esa sociedad, cuál es el capital social de la empresa, quiénes son sus socios. Si tiene 2 o 3 empresas, pues tendrá que hacerlo de todas, pero también a su esposa. Si su esposa tiene empresas y forma parte de sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, también tiene que informarlo como parte de una especie de patrimonio familiar. Tiene que informar sus ingresos en todos los sentidos, sus cuentas bancarias, de manera tal que el gobierno, a través de una plataforma digital que va a ser alimentada por funcionarios de todo el país, de los 3 niveles de gobierno, tanto municipales como estatales, pueda llevar una correlación y en un software que va a cruzar y va a poder hacer auditorías a través de muestras aleatorias, van a poder decir, bueno, a ver, este señor tiene tanto en sus cuentas, cuando empezó de funcionario, tiene tanto de ingreso, y de repente nos bota que compró una propiedad que sobresalta o sobrepasa mucho los ingresos y los recursos que tenía manifestados en sus cuentas. Bueno, pues eso va a ser un indicador para poder proceder a una auditoría personalizada al funcionario, requerirlo y poder hacerlo. Entonces me parece que es un avance importante. Como consecuencia de este tema de la declaración 3 de 3, se inicia, y recordemos también el contexto en el que se da. Veníamos de una discusión en la casa, de lo de la Casa Blanca, de lo del grupo IGA, donde estuvo involucrado de alguna manera el presidente de la República. El presidente de la República presenta la iniciativa nacional anticorrupción y el día que la presenta frente a un foro de empresarios hace un mea culpa el presidente de la República. Reconoce que se equivocó y, si no mal recuerdo, pidió perdón a la audiencia, al público nacional, y dice que esa iniciativa es precisamente para evitar actos de corrupción. Eso lo recordamos perfectamente bien, fue parte del contexto en el que se da la iniciativa. Obviamente entra al Congreso de la Unión,
se discute por ambas cámaras y se aprueba la reforma constitucional que da viabilidad a lo que luego se va a conocer como el Sistema Nacional Anticorrupción, y desde la reforma a la Constitución Federal se obliga para que las entidades federativas hagan lo propio, creen sus fiscalías estatales de anticorrupción, reformen sus constituciones locales, y como consecuencia de ello se obliga a través de esta reforma constitucional a que tengamos una ley estatal anticorrupción que obliga a nombrar un fiscal anticorrupción, que obliga a integrar a la ciudadanía en este esquema, sí, un comité de participación ciudadana, y que me parece de la mayor relevancia. Ahorita estamos en ese proceso en Tabasco, ya habiendo aprobado nosotros en el Congreso de Tabasco la reforma a la Constitución, la ley estatal anticorrupción, ya aprobamos el reforzamiento de facultades para el órgano superior de fiscalización, se introdujeron nuevos elementos en la Ley de Fiscalización Superior del Estado para dotar a los funcionarios del OSFE para tener más dientes, para tener más facultades, para intervenir en tiempo real en este tema que tú mencionabas de la prevención. El OSFE antes actuaba a posteriori, atendiendo el principio de posterioridad y de anualidad de las cuentas públicas. Ahora no, con motivo de estas reformas, los funcionarios del OSFE pueden auditar auditorías, licitaciones públicas, inicios de obra, para ver si efectivamente los cimientos de un gran edificio se están haciendo conforme a las especificaciones técnicas que deben estar contenidas en las licitaciones públicas. Entonces me parece que es un cambio radical en la manera de la fiscalización superior, que es parte importante del ataque y del combate a la corrupción, a la fiscalización de las cuentas públicas. También se ordena, y es lo que estamos discutiendo ahorita, la tipificación de nuevos delitos en el Código Penal, que ya se hicieron en el Código Penal Federal y que nosotros vamos a tipificar ahora en nuestro Código Penal Estatal. ¿Qué quiere decir esto? Que había muchas faltas que eran sancionadas con sanciones de tipo administrativo, con embargos, con inhabilitaciones, por 5 años, por 10 años para ocupar cargos públicos. Ahora muchas de esas faltas administrativas se están tipificando como delitos sancionables con cárcel. Entonces es una manera también, por eso se llama un sistema, porque es un conjunto de leyes, de instituciones nuevas, de nuevos funcionarios que van a participar desde diversos frentes, transversalmente, horizontalmente, para combatir la corrupción en los 3 niveles de gobierno de una manera muy coordinada. Vamos a tener también el viejo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la nueva Ley de Justicia Administrativa que acabamos de aprobar dentro del marco anticorrupción, pasa a ser el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa. Además de los temas de controversias entre particulares con el gobierno, que ya eran facultades de este viejo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ahora se le agregan nuevas facultades, se le dotan de más salas, de una sala superior, y ahora va a resolver las faltas graves que el OSFE encuentre en la fiscalización y auditoría de las cuentas públicas. Ya no va a ser juez y parte el OSFE. Ahora el OSFE va a tener 2 instancias nuevas, una de investigación y otra de substanciación, con nuevos funcionarios, una especie de ministerio público para la parte de fiscalización y de nuevos delitos que pueda interpretar, los va a llevar a la consideración del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa. Y este tribunal va a resolver varias cosas, entre ellas la posibilidad de mandar a la cuestión penal, si así lo considera que la falta grave puede derivar en temas de tipo penal. Entonces, como vemos, creo que todo el conjunto de leyes de reforzamiento de delitos, de nuevas instituciones ciudadanizadas, el fiscal anticorrupción debe cumplir una serie de requisitos muy estrictos. A ver, José Antonio, ahí viene un tema. Sí. Digo, construir este sistema ha sido también muy polémico. Es complicado. Un debate, claro, sobre todo además por la experiencia previa que se tiene en México de que se han creado contralorías, se han creado una serie de esquemas que al final como que es un portero al que le han goleado, ¿no? Le han metido todos los goles. En el caso del fiscal se discute si lo tiene que nombrar el fiscal general, si tiene que someterse a una consulta pública. Evidentemente que hay una norma ya para hacerlo, ¿no? Bueno, el fiscal anticorrupción, el titular de la nueva Fiscalía Especializada en Delitos
de corrupción, nuestra Constitución, así quedó aprobado por unanimidad de los diputados y diputadas del Congreso, quedó determinada esa facultad para el fiscal general del Estado. Y así está en la Constitución Federal. Así está en la también, Constitución Federal. Estamos siguiendo de alguna manera el modelo federal. El fiscal general del Estado lo tiene que nombrar dentro de los requisitos legales que tiene que cumplir esta figura, este nuevo funcionario o funcionario, y el Congreso del Estado puede oponerse al nombramiento por el voto de las 2/3 partes. Y es importante mencionar esto, porque yo creo que es lo que ha generado la confusión. En el caso federal, se aprobó en la Constitución General de la República que fuese el fiscal general de la Nación el que nombrara al fiscal anticorrupción federal. Sin embargo, por una cuestión de que no se han hecho las reformas a la ley orgánica para crear la figura de la nueva Fiscalía General de la Nación, todavía sigue siendo Procuraduría General de la República, pero en la Constitución ya está. Pero la ley orgánica, reglamentaria, la que le da vida a las funciones y a las atribuciones, a la forma como se interrelaciona esta Fiscalía General de la Nación, no se ha aprobado en el Congreso de la Unión. Y como llegó el momento de nombrar al fiscal anticorrupción, pusieron en un transitorio que en tanto no se pudiera pasar de PGR a Fiscalía General, el Senado de la República, por el voto de las 2/3 partes, nombraría por esa única vez al fiscal anticorrupción. Eso está en uno de los transitorios de la reforma constitucional. Entonces quiere decir que lo va a nombrar el Senado y tiene 2 años y medio no lo puede nombrar. ¿Por qué? Porque se entrampó el nombramiento a una figura nueva que ha generado demasiada polémica, demasiada expectación, a un voto de las 2/3 partes. Entonces todos los que propone el PRI los bloquean, todos los que propone el PRD los bloquean, todos los que propone el PAN los bloquean. Y no hay acuerdo. Y no han podido nombrar al fiscal anticorrupción. Nosotros no tenemos ese problema porque cuando viene el tema anticorrupción, ya aquí ya se había hecho la reforma de la Fiscalía General del Estado, el fiscal general. Entonces estamos siguiendo el mismo modelo general federal, pero en la misma forma. Ahora el fiscal puede nombrar al fiscal anticorrupción y el Congreso podrá oponerse a esta designación por el voto de las 2/3 partes. Lo que se busca es no entrampar el nombramiento, la designación, y en el entendido de que nos estamos ateniendo al perfil de idoneidad, a los requisitos que son muy estrictos por el cual lo tiene que nombrar. He escuchado voces que han dicho que tiene que hacer una consulta ciudadana. Bueno, eso no está en la Constitución ni en la ley anticorrupción. Es una facultad personalísima del fiscal, como lo está también a nivel federal. Y obviamente lo que nosotros vamos a buscar es que las figuras que van a acompañar de alguna forma el trabajo que tiene que realizar el fiscal anticorrupción va a tener como contraparte directa a un comité de participación ciudadana. Un comité de participación ciudadana que va a ser seleccionado en base a requisitos muy estrictos por una comisión de selección que va a elegir el Congreso. Nosotros acabamos de aprobar el día de ayer la convocatoria pública porque dice la ley que de los 5 integrantes de esa comisión de selección, 3 tienen que venir de propuestas de instituciones de educación superior públicas, no privadas, públicas, así también está en lo federal, y 2 de esas propuestas de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, el día de ayer hemos hecho la aprobación de la convocatoria, se han enviado cartas a todas las instituciones de educación superior públicas y a la sociedad civil, se va a publicar en medios de circulación estatal, y de esa manera se van a recibir las propuestas a partir de ahora del día pasado. Mañana inicia el periodo de recepción de propuestas, y una vez que se tengan las propuestas se va a valorar por parte de la Junta de Coordinación Política, se va a hacer un dictamen de todos los propuestos quienes cumplan los requisitos de ley, para que una vez que tengamos determinado quiénes, podamos citarlos a una serie de entrevistas con los integrantes de la Junta de Coordinación Política, para de ahí determinar a través de un acuerdo cuáles son los 5 integrantes que deben bajar al Pleno en una propuesta para ser votado por el Pleno de los Diputados. Una vez que estos 5 integrantes de la Comisión de Selección son votados por el Pleno,
tienen total autonomía y libertad para hacer su trabajo de convocatoria, de selección, para determinar los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Para ello el Congreso tendrá que disponer la manera de ayudar a estas personas con algunos recursos, pagar publicaciones, etcétera, lo que ellos vayan a determinar de manera libre en la forma como los van a seleccionar. Porque estos van a ser honoríficos, ¿no? Son honoríficos, son temporales, una vez que nombran y determinan el Comité de Participación Ciudadana, se agota su función y desaparece la figura. Y el Comité de Participación Ciudadana, eso sí, van a formar parte de la Fiscalía General del Estado en la Fiscalía Anticorrupción. Van a ser el puente de comunicación, el enlace entre la sociedad civil y las organizaciones con la Fiscalía Anticorrupción. ¿Para qué? Para darle seguimiento a las denuncias ciudadanas. Los ciudadanos son los que se enfrentan a los funcionarios en la burocracia, la corrupción, donde les piden los cochupos, donde están los trámites fáciles. Y ahí es donde estos Comités de Participación Ciudadana va a cumplir una función esencial en el seguimiento de los casos para que el fiscal anticorrupción pueda proceder a hacer las investigaciones y, en base a los nuevos delitos que están tipificados en el Código Penal, una especie de ministerio público en la materia para ser llevados ante la justicia. Digamos, para que ya no se tengan los sobresaltos del pasado, ¿no? Exactamente. Y bueno, yo creo que hay tres momentos para contestar bien tu pregunta de fondo. Lo más fácil es lo que nosotros hemos hecho hasta ahorita los diputados. Es hacer las leyes, es hacer la reforma constitucional, crear las figuras en la ley. El segundo paso es el proceso en el que estamos ahora, la designación que tiene que hacer el fiscal, la determinación que tiene que hacer el Congreso de esta primera comisión de selección, la determinación que tendrá que hacer esta comisión de selección del Comité de Participación Ciudadana, la creación de las figuras, el dotarles el presupuesto. Esa es la segunda parte. Si nos equivocamos en los nombres, si a su vez estos se equivocan en los nombres, si el fiscal anticorrupción no del ancho y es cuestionado, pues entonces esa es la otra parte en la que el sistema va a estar a prueba. No nada más son las instituciones y las leyes en abstracto, sino quienes le dan vida, quienes le van a llevar a cabo, y por consecuencia esa es la segunda parte. Y la tercera parte va a ser ya, una vez nombradas todas las autoridades, la operación, la cotidianidad del nuevo sistema. Y como todo nuevo sistema, pues está a prueba, va a estar a prueba. Quienes van a tener que ser muy vigilantes de la manera en la que vamos a tener que ir corrigiendo las leyes, los delitos, los nuevos delitos, los procedimientos internos, en la reforma que vamos a hacer a la ley orgánica de la Fiscalía. Puede ser que en 6 meses, en un año, ellos mismos nos digan, mira, tenemos estos trabas, la ley no me permite actuar así o asá. Ayúdennos el Congreso reformándola para que podamos hacer. Entonces yo creo que va a ser un proceso de aproximación sucesiva, de ensayo y error, para ir perfeccionando un sistema que lo que busca es precisamente, si no acabar, porque difícilmente se va a acabar la corrupción, limitar la impunidad y la percepción que tiene la ciudadanía de que hay corrupción y que no se hace nada para combatirla. Sí, sin duda que en las campañas que vienen la corrupción va a ocupar una parte central de la agenda y la otra es la seguridad. ¿Qué hacen o qué pueden hacer los diputados frente a este impacto que tiene la inseguridad? Se habla de Tabasco, pero esto ocurre en todo el país. Aquí en Tabasco, ¿qué han hecho? ¿Qué pueden hacer ustedes? Mira, el fenómeno de la inseguridad, evidentemente está ligado con factores no únicamente locales, sino exógenos, externos. Recordemos cuando se militariza la frontera, desde en tiempos de Fox y particularmente en tiempos de Felipe Calderón, se despliegan grandes efectivos militares a toda la zona de la frontera para combatir las bandas del crimen organizado que habían prácticamente dominado ciudades fronterizas como Tijuana, como Ciudad Juárez, que prácticamente en manos del crimen organizado. Cuando eso ocurre, efectivamente muchas de las bandas delincuenciales pues tienden a replegarse hacia el sur y empiezan a hacer algo que no había ocurrido en el país, de dedicarse solamente al trasiego de drogas, al paso de drogas hacia los Estados Unidos
y a ciertos delitos de combate de sicarios, problemas entre bandas, empiezan a diversificar sus actividades hacia el secuestro, la extorsión. Y hoy, lamentablemente hay que decirlo, es un tema que yo lo atribuyo mucho a las autoridades federales. La mayor parte de esos delitos son delitos federales. Narcotráfico, utilización de armas de grueso calibre, ametralladoras, cuerpos de chivo, son delitos federales. Todos esos delitos no los ha podido combatir el gobierno federal. El gobierno federal es el que tiene la mejor policía, los que tienen los mayores recursos. Es muy difícil, prácticamente irrisorio, pensar que la policía de Cunduacán va a poder enfrentarse a una célula de los Zetas que esté operando o que esté escondida en el municipio. Policías que utilizan revólveres todavía, de los que se le mete bala por bala. Sí. Policías de 70 años que no se quieren jubilar. Tenemos un grave problema en nuestras corporaciones. Hay 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, y hay 3 niveles de policías de primera, de segunda y de tercera. ¿Cuánto gana un policía federal? Entre 15 y 22 mil pesos. Bien armados, todos egresan de las academias de policía, todos pasan los exámenes de confianza, todos tienen chalecos antibalas de primer mundo, porque si no, no lo aceptan. Tienen patrullas nuevas, tienen capacitación, tienen información, inteligencia policial. Bajas al nivel de las corporaciones estatales y bajas varios escalones en los niveles. Mafias incrustadas. Recordemos lo que pasaba aquí en tiempos de Andrade. La hermandad se apoderó de la corporación y todos fuimos testigos cómo intentaron asesinar al general secretario que nombró la administración de Granier entrando y mataron a su chofer. Extorsionaron al segundo general, se tuvo que ir. Y también ocurrió lo mismo con el tercer general. Hasta que pusieron la iglesia en manos de Lutero, las cosas se calmaron, pero no se resolvieron los problemas de seguridad pública. Entonces, esa es la policía que hemos venido heredando, esa es la policía que encuentra el gobierno estatal de Arturo Núñez el 1 de enero del 2013. Una policía que cuando se hicieron los exámenes de confianza porque ahora, si no pasa los exámenes de confianza, los policías, la federación te castiga dándote menos recursos. Tienes que pasarlos. Pues no se querían ir. Tú y yo fuimos testigos de un paro de la policía por más de 30 días, que tuvo que venir efectivos militares de varias partes del país, enviados por el presidente de la República, para patrullar el Estado, porque los policías estaban en huelga. Esa es la policía que nosotros tenemos. Claro, dentro de la corporación hay buenos policías, pero las mafias están incrustadas. Recordemos que en tiempos de Madrazo fueron y le hicieron un plantón a la Quinta Grijalva y les concedió que en lugar de trabajar 24 por 24, trabajaran 24 por 48. ¿Qué significa eso? Que de 30 días trabajan 10 días y descansan 20. Entonces no tenemos una corporación de tiempo completo. No ha habido los recursos, estaban las instalaciones, la infraestructura policial muy deteriorada y se han hecho grandes esfuerzos. El Congreso acaba de autorizarle al Ejecutivo un préstamo de 700 millones de pesos para invertir en materia de infraestructura de la corporación, comprar nuevas patrullas, dotar un área nueva en el CRECET, porque hay presos de alta peligrosidad que están conviviendo con los presos de mediana y de baja peligrosidad. Entonces, esos recursos no se han tenido porque también recordemos que no nada más es el problema de la disminución de las participaciones federales que vino desde los últimos 2 años de la administración Granier, sino el tema de la crisis petrolera, de la caída de los precios del petróleo, la baja de la actividad de Pemex y de las empresas han generado situaciones de desempleo y de crisis en el Estado. Entonces, todo eso se viene a juntar y pues ha generado condiciones más propicias para el incremento de la operación de bandas del crimen organizado. Entonces, a mí me parece que es un tema que tenemos que resolver desde el nivel nacional. Mira, hay una discusión ahorita en el Congreso de la Unión para que obviamente hay resistencias, para eliminar del artículo 115 de la Constitución Federal, quitarle el mando de la fuerza pública a los ayuntamientos y a los estados donde la tiene, para hacer una sola policía nacional única. Que todos los policías del país, rasos, ganen el mismo salario en Balancán, en Tenosique, que en Guadalajara, que en el Distrito Federal. También, que todos provengan de academias de policías, que todos ganen igual, los cabos, los sargentos, los capitanes, los oficiales de la policía,
que haya una operación política en la persecución de delitos, una reforma de fondo de nuestro sistema de prevención de seguridad pública. Ahorita, si los policías de Cárdenas salen persiguiendo a unos delincuentes y los delincuentes atraviesan el puente del río Tonalá, ya no los pueden perseguir. Aunque los hayan agarrado en flagrancia, aunque lleven a alguien secuestrado. Porque si la detención se hace del lado de Veracruz, la detención es ilegal. Y los policías pueden ser sujetos de responsabilidades. Entonces, lo que tenemos es que darle libertad y elementos a los policías para poder hacer su función con mayor agilidad, que sí la tienen los delincuentes y las bandas del crimen organizado. Además del factor sorpresa, pues están mejor armados, tienen mucho dinero, sobornan, tienen información, y nuestras policías no tienen esa capacidad. Y el gobierno federal es el que tiene los recursos. El gobierno federal debe hacerse cargo de la seguridad pública de la nación, y esa es una discusión que se está dando, que yo creo que va avanzando, que es como todos los temas van madurando, y yo espero que en muy poco tiempo podamos llegar a esa reflexión de quitarle a los alcaldes, los policías, porque no pueden hacer nada. Los policías hacen otra cosa muy distinta a la que realmente deben de hacer, de garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos. Entonces es un problema complejo que no lo va a resolver Tabasco, ni lo va a resolver Veracruz. Es un problema que hay que resolverlo desde el nivel federal, con todos los instrumentos, y además es un problema de mucho, mucho dinero. Sí, a propósito de esta responsabilidad federal, brevemente, José Antonio, ¿tú consideras que la federación le está quedando a deber a Tabasco? Y también, dependiendo de tu respuesta, porque además ya la has anticipado en alguna ocasión, si no crees que los diputados locales han sido demasiado tibios frente a la federación, no ha habido un posicionamiento, digamos, de demanda. Bueno, los diputados locales tienen muy poca posibilidad de hacer valer su voz frente a la federación. Tendrían que ser los legisladores de carácter federal, los diputados federales, los senadores, los que pueden llevar esa discusión a una tribuna de mayor nivel donde es más escuchada. Difícilmente lo que discutas en un congreso local va a tener un eco en el nivel nacional. Por supuesto que la federación le ha quedado a deber mucho, no nada más a Tabasco, al sureste de México. Si tú analizas la evolución y el desarrollo histórico, económico de nuestro país en el México post-revolucionario, se determinó primero un modelo económico que se denominó de sustitución de importaciones. Lo recordarás, México cierra sus fronteras. Así es. Y lo que se buscaba era que la industria desarrollar nacional la propia se industria fortaleciera nacional. La industria nacional, que había quedado de alguna manera devastada con el proceso revolucionario. Entonces el campo estaba totalmente destrozado, las haciendas, todo lo que cultivaban se vinieron abajo, el mundo agrícola. Y se buscaba precisamente el mayor impulso con Lázaro Cárdenas de fortalecer este modelo. Posteriormente, el desarrollo del país se fue orientando siempre hacia la relación con los Estados Unidos. Era natural que así fuese. Nuestros principales compradores estaban allá, los mexicanos pasaban a la frontera a trabajar allá, y la relación comercial, histórica y económicamente se ha dado con los Estados Unidos, por cuestiones de geografía, de vecindad, de historia. Y las carreteras, las agroindustrias, todo se orientó desde el nivel federal para desarrollar del centro del país hacia arriba, particularmente el norte. Basta ver lo que hay hoy en el norte del país, las carreteras en Sonora, en Chihuahua, en toda la zona fronteriza, ¿no? Autopistas, maquiladoras, industrias importantes en Nuevo León, en Jalisco. Y el principal destino de esas industrias es nuestro principal comprador y socio norteamericano. Entonces, bueno, hacía sentido que el gobierno tuviera esa tentación de invertir más en el desarrollo del norte del país, y se olvidaron del sureste. Si tú ves ahorita los datos del Coneval y del propio INEGI, de los 60 millones de pobres que se tienen estimados que hay en nuestro país, y de los cuales 40 millones en extrema pobreza, el 80% de toda esa extrema pobreza se ubica en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, en Tabasco, en toda la zona olvidada del sureste. Sí, es. El sur-sureste. Entonces, sí hay una verdadera deuda histórica de la Federación con los estados del sureste, que son además
que tienen un gran potencial de riquezas agropecuarias por la naturaleza de su orografía, de sus tierras, de sus características de trópico húmedo, creo que nos hemos olvidado. Han tecnificado más el norte, el desierto árido, con sistemas de riego muy costosos para hacer producir la tierra en el norte, que la facilidad con la que podríamos invertir dinero desde la Zagarpa Federal para reconstruir todos los cultivos y poder hacer las tierras del sureste más productivas, generar agroindustrias que emplearan a la gente y que sacaran a la gente de la pobreza. Sí hay una verdadera deuda histórica, y no únicamente de la Federación como tal, sino del propio Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos vino a asentarse a finales de los años 70, con el conocido boom petrolero en nuestro estado, y con ese boom petrolero lo que ocurrió fue que la mayor parte de los recursos que se le otorgaban al Estado, que fueron ejercidos por los gobiernos estatales, fue precisamente para dotar de infraestructura a Petróleos Mexicanos, las carreteras, los puentes. No fue una simple ocurrencia de un gobernador hacer todos los puentes de Tabasco. No podrían pasar los trailers con tubería para la explotación petrolera en Pangas. Se tuvieron que hacer los puentes para comunicar todo el sureste, Ciudad del Carmen, el puente de Ciudad del Carmen, el puente de Frontera, el puente de Jalapita, todos los puentes necesidad de la industria, donde iba a interactuar el desarrollo de la infraestructura petrolera que se requería en el Estado. Y esa es la razón por la cual nos dan dinero también. Claro, había excedentes y eso permitió también hacer otras cosas que inclusive ni se lograba ejercer todo el recurso. No se lograba ejercer todo el recurso. Por ahí algún gobernador dijo que su principal problema en que iba a gastar el dinero que tenía. Y ahora lo que hace falta. Ahora lo que falta es lo contrario. Entonces ahora lo que ocurre es que con la recesión de Pemex, con la disminución de la producción de los principales pozos petroleros que le dieron viabilidad al Estado, por ejemplo, el proyecto Cantarell, que en algún momento dado de nuestra historia petrolera, hace 20 años, abastecía el 60% de la producción de crudo, de la producción nacional, estaba solamente en los pozos del complejo Cantarell. Hoy está al 15 y al 18% de su producción, se están agotando esos recursos. No tuvimos la visión para seguir explotando, para seguir explorando, para seguir teniendo nuevos pozos, y ahí hay especialistas que sostienen que todo eso se fue haciendo a propósito. Se justificaba que no teníamos la tecnología, pero todos sabemos que la tecnología está a la disposición, cuesta dinero, pero la puedes tener. Perforar en aguas profundas no es un problema de falta de voluntad, es un problema de tecnología, y la tecnología la puede comprar Pemex. Dejaron tronar, y como consecuencia de ello, los tabasqueños nos fuimos olvidando, los gobiernos se fueron olvidando de que la principal vocación de esta tierra, de la cual vivimos antes de la llegada del petróleo, pues era del plátano, del cacao, de la ganadería, de la pesca, de la acuacultura. Esas eran nuestras actividades históricas, tradicionales, donde la gente se empleaba, donde la gente pues, se desarrollaba en estas tierras. Cuando llegó el petróleo, nos olvidamos del campo, y hemos tenido una visión del campo asistencialista, de dar solamente pequeños recursos para que la gente medio sobreviva. Esa es la realidad. No ha habido realmente una visión para generar empresas, industrias, de quienes detentan tierras y que las podrían hacer más productivas. No ha habido esa idea de parte de la Federación y del Estado. Nos dedicamos a administrar la bonanza petrolera y ubicamos a Villahermosa, donde se concentra casi el 40% de nuestra población, como una ciudad de los servicios para la industria petrolera. Y hoy que la industria petrolera no nos provee de los empleos que nos generaba hace 10, 15 años, hace 20 años, hoy que la industria petrolera ya no está ocupando todo el desarrollo inmobiliario que ha tenido nuestro estado, y particularmente la ciudad de Villahermosa. Tú ve ahorita a revisar el mercado inmobiliario y hay miles de casas y miles de departamentos que en los últimos 5, 8 años se construyeron y que no los están ni rentando ni vendiendo, porque hubo una recesión en la actividad económica del Estado, una contracción muy importante. Entonces, eso ha generado una crisis en Tabasco, que se tiene que dimensionar adicional al recorte presupuestal, a los dos recortes presupuestales que ha tenido nuestro presupuesto. El primero, la disminución de la fórmula de participaciones federales, que ya se ha comentado, donde a Tabasco se le beneficiaba, a Campeche, como estado petrolero, para privilegiar el factor poblacional
donde tuvimos una disminución muy importante de alrededor de más del 20% del ingreso real de Tabasco de su presupuesto. Y el otro tema, el recorte presupuestal como consecuencia de la caída de los precios internacionales del petróleo. Vendíamos el barril en $115 y lo estuvimos vendiendo en $28. Esa caída disminuyó el ingreso federal del gobierno. Y por lo tanto el ingreso. Y el ingreso de las entidades federativas. Pero un estado como Tabasco, voy a poner un ejemplo, un estado como Sonora que no tiene petróleo, pues su actividad económica ha sido basada en la industria, la agroindustria, en el sector turístico y en el sector de los servicios. Le afecta el recorte presupuestal el precio del petróleo porque le disminuyen su ingreso de participaciones federales, pero no le afecta en la dinámica económica, sí, que a nosotros sí nos afectó doblemente. Por eso es que el gobernador ha insistido mucho en que no se puede tasar a estados como Campeche, como Tabasco, que basaban casi el 80% de su actividad preponderante como consecuencia de la actividad petrolera, no se nos puede ver igual que a los demás estados, porque por eso estamos viviendo toda esa crisis estructurales que no puede resolver el gobierno del estado y mucho menos los ayuntamientos. Entonces tiene que haber un plan emergente. Se pretendió con este tema de las zonas económicas especiales, exclusivas, hacer un paliativo, los recursos no han llegado. El fracaso de la reforma energética, bueno, ahí está, se hizo la reforma constitucional, pero las rondas no han sido ni lo rápido, ni la llegada, ni la agilidad de la llegada de los recursos. Ha habido mucha corrupción en Pemex, eso ocasionó la salida del director de Pemex, por estar interviniendo en la ronda 0 y en la ronda 1 a modo. Ahí están las denuncias que están saliendo ahorita, que hizo que muchas empresas transnacionales se retiraran de las licitaciones, afectando la llegada de los recursos y de la actividad petrolera con recursos internacionales o nacionales privados. Eso es lo que nos ha venido afectando, y Tabasco tiene esta situación muy compleja que debemos exigir a la Federación, obviamente un plan emergente de rescate de nuestras actividades, diversificar también la parte petrolera. Sabemos que se va a componer, pero en el mediano plazo. Pero hoy urgentemente necesitamos recuperar el campo tabasqueño, tener un proyecto agroindustrial, como lo ha planteado el gobernador, con recursos federales para hacer producir nuestras tierras y generar valor agregado en la cadena productiva y dejar de ser productores y vendedores de materias primas. Tenemos que procesar la materia prima a productos que se puedan vender directamente a los consumidores. Esa es la vocación que debemos impulsar hacia los próximos años. Muy bien, José Antonio, pues podríamos seguir largamente la conversación. Hay muchos temas. Yo te preguntaría ya casi para finalizar, tú has hablado de de cómo este gobierno de la alternancia, este gobierno que encabeza Arturo Núñez, ha sentado las bases para el cambio. ¿Tú crees que es posible, consideras necesaria la continuidad? ¿Por qué? Mira, nosotros venimos, sin duda alguna, de un sistema autoritario, un sistema de partido dominante durante muchos años en el país, pero particularmente en Tabasco, porque la alternancia se había venido dando en muchas partes del país, donde ya ha habido alternancia. Va el PRI, regresa el PAN, el PRD, regresa el PRI. Entonces ya la gente de alguna manera ha asentado otras condiciones en el desarrollo institucional, democrático, en la evolución de la cultura política de esas sociedades. Aquí nosotros por primera vez en el 2012 se da este paso con la alternancia. La alternancia por sí sola no resuelve todos esos viejos problemas que teníamos estructurales en nuestro Estado. Y por el contrario, con las alternancias se genera una expectación, sí, una expectativa de que los problemas se van a resolver por el simple hecho de cambiar de partido y de gobierno. Los problemas se van a resolver de la noche a la mañana. Y eso no es así, y no ha sido así en ninguna parte del mundo donde han habido estas alternancias. Creo que esta alternancia es la que ha venido sentando las bases para lo que vamos a hablar más adelante de una transición política hacia un sistema más democrático, con instituciones más democráticos, con medios más democráticos. Ese es el proceso en el que estamos en esta alternancia. Entonces tú hablas de continuidad, yo más bien lo vería como una evolución
de nuestra cultura política, de nuestras instituciones. Cuando hablo de cultura política no me refiero solamente a la de los ciudadanos, sino me refiero también a la de la clase política gobernante, que es muy importante, porque es la que impulsa los cambios, la que los desarrolla, las que tiene los medios para hacer los cambios en las leyes. Yo te invito a que revisemos, quizá en otra ocasión, todas las reformas y las iniciativas que ha presentado el gobernador Arturo Núñez a partir del 1 de enero de 2013 a la fecha, que le cambian radicalmente la fisonomía a nuestro marco jurídico, no nada más constitucional, sino de todo el conjunto de leyes nuevas, leyes modernas, leyes de combate a la corrupción, en muchos sentidos. Creo que ha sido un verdadero modernizador de la administración pública, y esas son cosas que no se aquilatan ahorita. Ahorita estamos más preocupados por los problemas de seguridad pública, por los problemas del empleo, que es donde la gente se fija. Pero este gobierno se va a aquilatar todavía su gran aportación en la parte administrativa, jurídica, constitucional, y la gran labor legislativa que ha presentado el gobernador del estado. Eso hay que decirlo sin ninguna dejo de por qué no reconocerlo, ¿no? Sin embargo, la transición son de mediano y de largo plazo. La alternancia ha permitido todos estos cambios que se van a sentir en los próximos años. Entonces, para nosotros sería, desde mi punto de vista, un retroceso que regresara el PRI al poder, a las viejas formas, sobre todo con los mismos actores, porque si tú me dijeras ahorita, bueno, es que los que están ahora en el PRI es una nueva generación de jóvenes, de priistas, de gente con otra visión del Estado y del país. Bueno, pues yo diría, a lo mejor podría haber una continuidad en el proceso de transición democrática de nuestras instituciones, pero no es así. Ve, los que están ahí son los mismos de siempre, los que ya tuvieron la oportunidad de gobernar el Estado y fracasaron, los mismos corruptos de siempre. Entonces yo lo que veo es que esta transición la tienen que concretar otros. Entonces, en ese sentido yo le apuesto a que el PRD pueda ganar la elección del 2018 para continuar en este proceso de evolución hacia una verdadera y auténtica transición democrática en Tabasco, de las cuales Arturo Núñez en esta alternancia ha sentado las bases primordiales. Muy bien, ¿estás en campaña? No. Estamos haciendo una nueva forma de hacer política. Yo he tenido la oportunidad de escribir varios ensayos sobre el tema de la evolución de la cultura política en Tabasco. Y una de las cosas que siempre criticábamos era precisamente, no nada más refiriéndome a los legisladores, sino en general, a los políticos, de esa falta de contacto con la ciudadanía. Y lo que estamos haciendo nosotros ahora es ir al encuentro de la gente, escuchar. Yo me he reunido con muchos grupos sociales en todo el estado y luego he venido a presentar iniciativas de ley derivadas de la problemática que me plantean los grupos en comunidades rurales, en sectores empresariales. Entonces me parece que esa debe ser una forma nueva, distinta de interrelacionarnos. Lo deberían estar haciendo todos los diputados. Y los demás lo están haciendo también, y qué bueno que se haga, porque de otra manera ya no nos pueden acusar de muchas otras cosas, pero no de que estamos en contacto con los ciudadanos y que estamos haciendo un trabajo legislativo que tiene que ver con el acercamiento con los grupos sociales. A mí me parece muy importante lo que se está haciendo, y lo están haciendo todos los partidos, y eso es importante. Muy bien, José Antonio, pues gracias. Ya tendremos oportunidad de abundar sobre todo este paquete de lo que tiene que ver con lo que le llaman lo intangible, ¿no?, del proceso de cambio, ¿no? Este andamiaje legislativo. Pues gracias por estar por acá. Ti, querido amigo. Muy buenas tardes.